En este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, tú lo puedes ajustar al hilo de tu preferencia. Tomo dos hebras de 45 centímetros cada una, las uno entre sí y las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Corto aquellas puntas que me quedan un poco deformes y listo. Para este diseño y darle un mejor acabado voy a utilizar Shakiras número 6 o de 3 milímetros. Paso una por uno de los extremos de ambos hilos y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Este va a ser el acabado que le vamos a dar a la pulsera. Dejando una medida más o menos de 6 o de 7 centímetros, ustedes eligen la que quieren dejar. Voy a realizar un nudo sencillo y la voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para continuar voy a tomar dos hebras de hilo, cada una de 80 centímetros y en dos colores diferentes. Como pueden notar, una es del mismo color base de la pulsera y la otra es en un tono diferente, en este caso café. Doblo las puntas de cada uno de los hilos, más o menos dejando unos 4 centímetros y ubicando la punta más corta hacia la parte de arriba. Las voy a sujetar en esta forma. El hilo de la izquierda lo paso por debajo de los hilos centrales, el de mi derecha lo paso a través de la argollita de este hilo y luego a través de esta otra argollita voy a pasar el resto de los otros hilos. Esos son los hilos de color café, también estoy utilizando el dorado como base de la pulsera. Para cortar los hilos más cortos, entonces simplemente voy a empezar a moverlos de esta manera y a jalar el hilo más largo. De esta forma voy a cortar aún más la punta de ese hilo para que me quede más corta. Realizo lo mismo, lo repito con el hilo del otro lado, sujetando y despacio para que no se nos vaya a salir ni a dañar el nudo que acabamos de hacer. Uno esto a este primer nudo que había realizado, dejando siempre las puntas más cortas hacia la parte de arriba. Voy a jalarlo muy bien y aquí voy a iniciar el tejido. Voy a tomar el hilo que sale hacia la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo de los hilos que están aquí unidos en el centro. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajustarlo muy bien. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y en esta ocasión formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Voy a repetir lo mismo. Voy a formar primero la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo, lo paso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar y a ajustarlo muy bien. Y con el hilo de la izquierda voy a formar la Q, paso el hilo de la derecha por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo, pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar, ajusto y listo. El nudo que estamos realizando en esta ocasión es el nudo plano en dos colores y si eres principiante y quieres continuar aprendiendo mucho más del mundo de la bisutería, recuerda que tengo un curso gratuito, te comparto toda la información en la cajita de información del video. Continúo entonces aquí realizando el tejido hasta completar en total 3 centímetros. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Y ahora vamos a realizar el segundo tipo de tejido que va a llevar la pulsera. Tomo la hebra de hilo de mi derecha, la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. Y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo de los hilos centrales y sacándolo por esta orejita que se forma. Voy a jalar,
y lo voy a ajustar muy bien. Nuevamente me voy a devolver con este mismo hilo, pero en esta ocasión pasándolo por debajo de los hilos que tengo en el centro. Y aquí me devuelvo con el mismo hilo, pero en esta ocasión pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo de esta orejita que se forma. Voy a jalar y ajustarlo muy bien, y ese sería ya el nudo alondra que va a ser parte también de nuestro diseño. Voy a repetir exactamente el mismo tejido, pasándolo por encima, me devuelvo pasándolo por debajo, lo saco por aquí por encima, jalo, ajusto muy bien, ahora lo paso por debajo, me devuelvo pasándolo por encima y por debajo nuevamente. Voy a jalar y lo voy a ajustar muy bien. Y aquí entonces acabo de completar los dos nudos alondra. Voy a continuar repitiendo el mismo tejido hasta completar en total 5 nudos alondras con este mismo hilo. Como puedes ver, es muy simple y muy fácil este tipo de nudo que estamos realizando en este momento. Este tipo de diseño se permite para que tú puedas combinar los dos colores que más te gusten o que consideres que quedarían perfectos para este diseño. Cuando ya haya completado los 5 nudos, entonces aquí les presento lo que son los cristales o rondelas de 6 milímetros que vamos a utilizar para el diseño. También quiero recordarles que les dejo aquí debajo en la descripción del video un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y para continuar voy a tomar las dos puntas de los hilos y voy a quemar y adelgazar la punta de cada uno de ellos. Eso me va a facilitar al momento de pasar los cristales en cada uno de los hilos. Me voy a quedar entonces ahora con el hilo que sale hacia mi izquierda, que es el hilo de color café, y a través de este voy a pasar un primer cristal. Quedan súper bonitos estos cristales combinados con este color de hilo. Muy bien, entonces lo voy a llevar, lo uno a la parte tejida, y ahora voy a tomar nuevamente este mismo hilo de color café que tengo a mi izquierda, lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y con este mismo hilo me voy a devolver para pasarlo por debajo de los hilos del centro y sacarlo por encima de donde tengo la orejita del mismo hilo. Voy a jalarlo muy bien. Voy a ajustarlo y ahora nuevamente con este mismo hilo me voy a devolver, pero en esta ocasión lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo de esta orejita que se forma. Voy a jalar completamente, ajustarlo muy bien y formar este primer nudo alondra. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Lo paso por encima, me devuelvo por debajo, por encima, voy a jalar y ahora lo voy a pasar por debajo y me devuelvo por encima y por debajo. Aquí ya completaría el segundo nudo alondra. Y como puedes ver, estoy sujetando los hilos del centro con mis manos porque esto me va a permitir y me va a ayudar para que pueda realizar mucho más rápido este tipo de nudo. Este es un tips que le voy a dar cuando realizan este tipo de tejido. Habiendo completado ya los 5 nudos alondra, voy a tomar el hilo de mi derecha y a través de este hilo voy a pasar un cristal nuevamente. Lo llevo y lo uno a lo que llevo tejido y continúo aquí la realización de los nudos con este mismo hilo. Y ahora simplemente voy a continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total deseado. En total voy a utilizar 8 cristales o rondelas facetadas en este color café, y como pueden ver aquí vamos intercambiando los colores de los hilos, lo que le va a dar un toque muy bonito, diferente y especial a esta pulsera. Si quieres también conocer más sobre mis otros cursos donde te enseño a crear tu marca y otros tipos de accesorios, les dejo todos los enlaces y la información aquí debajo en la descripción de este video. Cuando ya haya pasado la última cuenta, que sería este cristal,
Voy a continuar aquí realizando el tejido, pero del nudo plano exactamente igual de como se hizo al inicio de la pulsera, y voy a continuar realizando el tejido hasta completar igualmente 3 centímetros totales tejidos. La idea es que me quede simétrico a la primera parte que ya había realizado. Muy bien, aquí como pueden ver ya tengo los 3 centímetros. Ahora simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Recuerden más o menos dejar unos 2 milímetros más o menos al momento de cortar para que sea más fácil poder pegar, y al pegar presionar muy bien sobre el mismo tejido para que no se les vaya de pronto a dañar o a deshacer la pulsera. Perfecto, aquí en este extremo realizo otro nudo sencillo para que quede igual de cuando lo iniciamos el diseño. Voy a ajustarlo muy bien y le voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo la hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico sobre los hilos de la pulsera y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar. Recuerda que te voy a dejar un enlace de un tutorial explicado detallado paso a paso, te lo comparto aquí debajo en donde está la descripción de este video. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y listo. Aquí ya está finalizada esta linda, encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño muy simple, bonito, que maneja dos colores, el brillo de los cristales, perfecto para ustedes, para que puedan lucir, para que puedan regalar, si quieren sorprender a alguien, o pueden vender si tienen un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Cuando las tenga listas, voy a tomar mis tijeras y voy a cortar aquellas puntas del hilo que quedan un poco deformes, y ya aquí quedaría listo para empezar a usar. Tomando las dos hebras de hilo, paso una mostacilla o chaquira, esta es número 8 o también pueden usar de 2 o 3 milímetros, y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y este sería el acabado que más adelante también voy a realizar en el otro extremo de la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la de su preferencia, voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo para que sea mucho más fácil el paso a paso. En este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8, cristales de 3 milímetros, balines de 4 milímetros y un dije de corazón en forma de separador. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño ya tengo aquí fijas las hebras de hilo. Ahora voy a tomar ambas puntas del hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Y este lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Y listo. Para continuar aquí con el diseño voy a separar un poco las hebras de hilo y voy a tomar la que sale a mi izquierda, y a través de esta hebra de hilo voy a empezar a pasar lo que son las chaquiras o las mostacillas. En esta ocasión elegí este tono morado como en un tono de uva, me parece que queda súper bonito. Voy a continuar pasando
las mostacillas hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Más adelante les voy a decir el largo en que yo la voy a dejar. Y aquí las voy a unir al primer balín. Voy a continuar entonces pasando las yaquiras o estas mostacillas que son calibradas hasta completar el largo total deseado. Quiero recordarte que la información de todos los cursos, los gratuitos y los pagos, están abajo en la descripción de este video para que vayas y la consultes. Bueno, aquí ya terminé de completar lo que son las mostacillas. Tomo la hebra de hilo de mi izquierda y a través de ella voy a comenzar a pasar los cristales. Estos que estoy utilizando también son en un tono morado que cortan muy bien y combinan con las mostacillas y el color que elegí para ellas. También ustedes pueden notar que el hilo que elegí también va muy haciendo juego con este tipo de colores para que todo nos quede muy bonito y sea un diseño con mucha armonía. Muy bien, aquí esto lo voy entonces a unir al primer balín y ya aquí pueden empezar a ver un poco esa combinación de las mostacillas con ese brillo encantador que dan este tipo de cristales tipo rondelas. Me encanta cómo se ven. Voy a continuar entonces aquí pasando los cristales hasta completar el mismo largo que llevo completado con las mostacillas. Habiendo completado la cantidad total de mostacillas y cristales, voy a continuar tomando los hilos del centro y a través de ellos voy a pasar un primer balín seguido del dije separador de corazón y otro balín. Esto lo voy a unir a lo que llevo ya listo, tanto de las mostacillas como los cristales. Voy a jalar un poco las hebras de hilo para organizarlo bien y aquí simplemente es continuar nuevamente repitiendo el mismo patrón, pasando en un lado las mostacillas y en el otro lado los cristales hasta completar el mismo largo que tengo en la parte de arriba que ustedes ven de la pulsera. Perfecto. Cuando ya lo tenga listo, aquí miren, verifico que me quede bien parejito todo, que esté todo bien organizado. Y para que ustedes se hagan una idea de la medida, en total la cantidad de mostacillas es de 6 centímetros. Y esto lo realicé en ambos lados, tanto para los cristales como para la cantidad también de mostacillas. Ahora voy a pasar nuevamente un balín y ya en esta parte de este extremo voy a realizar nuevamente un nudo sencillo. Siempre es importante que ustedes antes de realizar ese nudo sencillo jalen muy bien los hilos, organicen las cuentas, el dije del centro para que les quede bien la pulsera. Aquí ya pueden apreciar cómo va quedando un diseño súper bonito lleno de mucho brillo. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí ya está terminada, finalizada esta linda encantadora pulsera llena de mucho brillo que van a poder también hacer y combinar en los colores de su preferencia. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, voy a tomar un encendedor, quemar durante algunos segundos la punta del hilo, con mis dedos giro hacia arriba para que de esta manera la punta me quede más delgada. Luego voy a tomar mis tijeras y voy a cortar aquellas puntas que me hayan quedado un poco deformes. Tomo las dos hebras de hilo y en uno de los extremos voy a pasar una cuenta. En esta ocasión voy a pasar una mostacilla número 8 y en este extremo realizo un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Para pegarlo simplemente quemo la punta que me sobra con el encendedor y aprisiono fuertemente con mis dedos. De esta manera ya queda fijo y no se nos va a dañar.
Cuando ya tenga listo este extremo, voy a dejar una medida entre 6 a 7 centímetros y voy a realizar aquí otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a fijar esto a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 130 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar las puntas. Cuando ya las tenga listas, voy a pasar una de las puntas del hilo por debajo de los hilos centrales, la otra por encima. Voy a empezar a jalar para ubicarlo de esta manera en todo el centro. Ubicándolo así como lo ven aquí, tomo la hebra de hilo que sale a mi derecha, la paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a jalar, aprieto fuerte y listo. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo y la voy a pasar por encima de los hilos centrales, formando en esta ocasión una Q. Tomo la hebra de hilo de mi derecha, la paso por encima de estos y me devuelvo con ella nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar, aprieto fuerte, formo aquí un nuevo plano completo. Repito lo mismo formando la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y listo. Voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por la orejita y aquí me quedaría formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total voy a tejer hasta completar 4 centímetros. Tú puedes elegir el largo según el tamaño total de la pulsera. También voy a utilizar perlas de 6 milímetros, balines de 3 milímetros. Recuerda que aquí abajito en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a soltar las hebras de hilo que tenía fijas en el centro y voy a unir las dos hebras de hilo que salen hacia mi lado izquierdo, con la que estaba tejiendo y la que estaba fija en toda la mitad. Voy a unirlas y a través de estas dos hebras de hilo voy a pasar un balín. Me quedaría así. Voy a unirlo ahora a lo que llevo tejido hasta el momento. Voy a sujetar ahora las dos hebras de hilo pero que salen hacia el lado derecho. Al igual que en las otras, voy a sujetar la que estaba fija en el centro y con la que estaba realizando el tejido. A través de ellas voy a pasar otro balín. Es importante organizar muy bien los hilos, que no nos vayan a quedar de pronto torcidos. Y listo, voy a unirlo muy bien a lo que llevo tejido hasta el momento. Voy a jalar para acomodarlo mejor cada una de las hebras de hilo y me debe quedar de esta forma. Ahora voy entonces a tomar las dos hebras de hilo del centro y a través de estas dos hebras de hilo voy a pasar en esta ocasión una perla. Y la voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Aquí vemos cómo ya va empezando a tomar forma este diseño. Nuevamente voy a tomar los dos hilos que salen a mi izquierda y a través de ellos voy a pasar un balín. Este diseño queda súper bonito y diferente. Voy a repetir lo mismo con las dos hebras de hilo de la derecha.
Repito aquí el mismo patrón pasando por los dos hilos del centro, nuevamente una perla. Y aquí voy a continuar entonces repitiendo el mismo patrón que les he venido indicando hasta el momento. En total voy a completar 5 perlas más los 12 balines para todo este diseño. La cantidad va a depender del largo total que ustedes vayan a dejar la pulsera. Si eres principiante en el mundo de la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito, te comparto la información aquí debajo en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar en este negocio rentable. Cuando ya haya finalizado los últimos 2 balines, voy a fijar los hilos del centro y nuevamente aquí voy a empezar a realizar el tejido del nudo plano. Continúo tejiendo hasta completar nuevamente la medida de 4 centímetros. Como pueden ver, es un diseño súper bonito, fácil de hacer y muy versátil. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar muy bien sobre el mismo nudo. Finalizo realizando nuevamente otro nudo sencillo donde terminé el nudo plano. Y aquí voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica de cierre también del nudo plano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales y aquí voy a realizar exactamente el mismo tejido que les he venido explicando a lo largo de toda la pulsera. Finalizo realizando en total 3 nudos planos completos. Cuando haya terminado, corto, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo, aquí ya está terminada, finalizada esta linda, encantadora pulsera que ustedes van a poder hacer en los colores de su preferencia, utilizando el material también que más les guste. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros. Voy a iniciar tomando 2 hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta del hilo. Para este diseño es clave que esa punta al momento de adelgazarla quede más bien larga y ya más adelante les voy a explicar por qué. Corto aquellas puntas que no quedan muy perfectas y aquí ya me quedaría listo para trabajar. Uno las 2 hebras de hilo, voy a utilizar chaquiras número 6 o cuentas de 3 milímetros en color dorado. Paso una chaquira a través de los 2 hilos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, normal como los que siempre hemos venido realizando para otros proyectos. Voy a jalarlo para ajustarlo muy bien, voy a ayudarme de mi pinza de punta plana, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Más adelante voy a realizar el terminal en el otro lado. Por ahora voy a dejar una medida de más o menos 6 centímetros o 7 centímetros. Realizo otro nudo sencillo, voy a ajustarlo súper bien y ya esto me queda listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y también para facilitar el tejido voy a pasar en esta ocasión el encendedor por debajo de los hilos centrales. Tomo una hebra de hilo de 50 centímetros, voy a doblarla por la mitad uniendo las puntas y voy a pasar una de las puntas por debajo de los hilos centrales. Voy a llevarla y ubicarla en todo el centro para iniciar aquí ya el tejido.
Voy a tomar el hilo que sale a mi derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como una especie como de P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este y lo paso nuevamente por debajo de los hilos que están en todo el centro. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Voy a unir este primer nudo a ese nudo sencillo que había realizado previamente. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar muy bien y voy a ajustarlo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo, ajusto. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Ajusto muy bien y listo. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón, tejido a la derecha, tejido a la izquierda, hasta completar en total el largo que necesito para esta primera parte de la pulsera. Este tejido, si eres nuevo, se llama nudo plano. Y si eres principiante, recuerda que tengo un curso completamente gratuito donde te enseño desde cero todo lo del mundo de la bisutería. Voy a continuar tejiendo hasta completar en total 4.5 centímetros y aquí simplemente voy a empezar a cortar todos los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Más o menos corto dejando unos 2 milímetros. Quemo y pego presionando fuertemente con mi dedo sobre el mismo tejido. Tengan cuidado de no quemarse. Y ahora aquí voy a realizar otro nudo sencillo que fue donde finalicé la parte del tejido. Dejando ya esto listo, lo fijo nuevamente a mi mesa de trabajo y para este diseño voy a utilizar también una piedra natural. Yo elegí el ojo de tigre, 2 balines de 3 milímetros y cristales de 2 o de 3 milímetros en 2 colores diferentes. Recuerden que abajo en la descripción del video les comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño voy a tomar las 2 hebras de hilo, iniciando por la del lado izquierdo. A través de ella voy a pasar uno de los balines. Voy a sujetarlo bordeando mi dedo con el hilo y la otra hebra de hilo, que es la que sale a la derecha, la voy a pasar en sentido contrario de como pasé la primer hebra de hilo. De esta manera voy a cruzar los hilos y aquí voy a empezar entonces a jalar hasta unir este balín al nudo que había realizado previamente. Y aquí voy entonces a organizar, la idea es que el balín me quede muy bien ubicado desde el principio para que el diseño nos empiece a quedar también bien. Voy a tomar ya las 2 hebras de hilo nuevamente y a través de ellas voy a empezar a pasar lo que son los cristales. La idea es intercalar los 2 colores que estoy utilizando entre sí. Yo elegí uno que da unos visos o una tonalidad más bien como café y el de color blanco. Entonces la idea es pasar en total 4 cristales, 2 por cada color intercalados. Repito lo mismo en la otra hebra de hilo y aquí ustedes pueden apreciar cómo se vería hasta el momento. Lo que yo les decía, 4 cristales en cada hilo. Esto lo voy a unir a donde yo tengo el balín y quedaría así. Para continuar con el diseño nuevamente voy a tomar las hebras de hilo, voy a tomar mi piedra natural. Ustedes pueden elegir la piedra natural que sea de su preferencia. Lo importante es que combinen muy bien los colores para que se vea muy bonito. Tomo la piedra y la paso primero dejándola aquí en la punta del hilo que había adelgazado previamente. Y la otra punta la voy a empezar a pasar a través de la piedrita. Voy a jalarla más o menos aquí. Y ya tomo mi pinza de punta plana, voy a sujetar la punta del hilo y el resto del otro hilo y voy a empezar con mucho cuidado a ir pasando la piedra natural. De esta forma va a ser mucho más fácil y más sencillo poder cruzar los hilos
cuando trabajamos con piedras naturales, ya que a veces los orificios son muy estrechos y es un poco difícil. Entonces espero que esta técnica, ese tip que te estoy dando el día de hoy te sirva. Ahora simplemente es empezar a jalar aquí los hilos para unirlo a los cristales. Y miren cómo se empieza a ver de bonito. Muy bien. Y ahora simplemente es continuar nuevamente pasando cristales en cada una de las hebras del hilo. Para quienes no conocen mucho sobre la piedra que estoy utilizando, se llama ojo de tigre, es conocida porque tiene una energía protectora, además ayuda a aumentar la confianza, la claridad mental, a equilibrar las emociones, nos conecta con la madre tierra y también la usan mucho para traer abundancia a nuestras vidas y poder tener la claridad para tomar decisiones con valentía y mucho enfoque. Igualmente es una piedra natural. Si te gusta trabajar con este tipo de piedras, tengo más tutoriales aquí en el canal con ideas para usar piedras de este tipo. Y si no te gustan mucho las piedras naturales, pues igualmente puedes usar otro tipo de piedra y te va a quedar muy lindo el diseño. Bueno, entonces aquí ya finalicé con el último balín. Voy entonces a realizar un nudo sencillo nuevamente aquí donde finalicé esta parte. Voy a ajustarlo muy bien y nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo. Y para continuar voy a tomar otra hebra de hilo nuevamente de 50 centímetros, uno las puntas para iniciar el mismo tejido del nudo plano que es el que hemos venido realizando hasta ahora. Y aquí voy a continuar entonces tejiendo hasta completar la misma medida que yo elegí, que fue de 4.5 centímetros. Igualmente, tú las medidas puedes ajustarlas según lo que tú necesites o lo que tú requieras. Incluso puedes utilizar aumentando 10 centímetros más de hilo en cada hilo que vamos a utilizar para tejer y hacer más largos los tejidos. Al finalizar voy a cortar los hilos que me sobran, quemo, pego y listo. Realizo un nudo en esta parte final nuevamente y le voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y listo. Aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera, el diseño que les traje para el día de hoy. Una pulsera cargada de muy buena energía, de muy buena vibra.